Hola, mi nombre es Daniela, soy ayudante del profesor Juan Manuel González en el ingreso 2017 de las Facultades Sociales de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Y hoy les vengo a explicar los primeros textos del manual del ingreso, que entre ellos están los autores Arturo Jauretche, del libro Los profetas del odio y la chapa, el primer capítulo, la colonización pedagógica con todos sus conceptos, y más adelante Pierre Bourdieu con lo que tiene que ver el capital cultural. Empezando con Jauretche, cuando habla del capítulo 1 de colonización pedagógica, él va a hacer una diferencia en los intelectuales argentinos, o sea, va a hablar desde el pensamiento nacional. Él es uno de los primeros pensadores de la Argentina que va a reivindicar el pensamiento nacional. Entonces, va a hacer una crítica al pensamiento ya establecido como nacional, en donde se establecía que lo nacional, nuestra cultura, era vulgar, reivindicando a la cultura europea. Empezando con el texto de Jauretche del libro Los profetas del odio y la chapa, el primer capítulo, que es la colonización pedagógica, él va a hacer una diferencia entre el pensamiento que ya estaba establecido como pensamiento nacional y lo que es la cultura nacional propiamente dicha. ¿Esto por qué hace la diferencia? Porque Jauretche, siendo uno de los primeros pensadores nacionales, va a hacer una crítica a los pensadores que ya estaban antes de él. Esto sale porque él, siendo uno de los primeros pensadores nacionales que reivindica la cultura nacional y popular, va a hacer una crítica a los pensadores que prevalecían antes que él. Por ejemplo, él hace una crítica a los pensadores que reivindica la cultura europea, la eurocéntrica. A ese tipo de intelectuales, él los va a definir como que no son intelectuales y que no tienen una inteligencia, sino que tienen una inteligencia. Hace una diferencia entre inteligencia e inteligencia. La inteligencia está relacionada al pensamiento que se nos impuso desde la dominación española y la dominación europea que vivió nuestra región, específicamente desde Argentina. Esto quiere decir, por ejemplo, que se valore más todo lo que tenga que ver con el extranjero, que se valore más los autores y pensadores de afuera, que se valore más la música clásica que el folclore argentino, que se valore más la forma de vida estadounidense como lo hacía Sarmiento o la forma de vida que llevaban los ingleses. Él va a irrumpir contra ese pensamiento y a ellos le va a decir que dominan la inteligencia. En cambio, la inteligencia está relacionado al patrimonio cultural nuestro. Él después utiliza el concepto de superestructura cultural, en donde establece que la superestructura cultural es la que forma la inteligencia, que de esa forma nos dominaron a nosotros durante mucho tiempo. Hasta se podría decir la llegada del peronismo o la llegada previo al Perón, que sería el primer gobierno popular que fue de la mano de Irigoyen. De hecho, Jauretche es un autor que empieza a militar en Forja luego del gobierno popular de Irigoyen. Él va a escribir desde ahí. Entonces, desde esa diferencia de inteligencia y con la inteligencia, Jauretche va a decir que la inteligencia se forma a partir de la superestructura cultural, que de esa forma, de la superestructura cultural, nos dominan desde afuera. Estos conceptos de Jauretche se pueden relacionar con el texto que le sigue, que es la entrevista a Pablo Lescano. ¿Por qué? Porque ahí en el texto de la entrevista a Lescano, él va relatando todo lo que vivió como un artista popular, donde surgió un nuevo género desde los barrios vulnerables, que es la cumbia villera. Cómo era tratado cuando surgió ese movimiento musical, hasta cómo es tratado hoy en día. Al principio, él era marginalizado con su arte a tal punto de llegar a ser censurado por el CONFER del gobierno dovaldista. Lo dice explícitamente que no lo permitían tocar en los programas tropicales, le habían censurado sus dos primeros discos. Y esto se puede relacionar a que, a ser un artista de cumbia villera, a ser un negro, esas palabras, un negro, considerado como un negro, era desplazado de lo que era considerado como cultura culta. La cumbia fue marginalizada por mucho tiempo.
Hoy en día tiene otra reivindicación y por eso Lescano ya se lo considera como un artista propiamente dicho, como siempre lo fue y como siempre tuvo que haberlo sido, porque esa es la cultura de nuestro pueblo, de nuestra gente y de nuestra patria. Y justamente Lescano tiene esta reivindicación cultural, no casualmente, dentro del periodo de los gobiernos kirchneristas. El texto que le sigue a Jauretche es el texto de Bourdieu sobre el sentido social del gusto, que va a enfocarse un poco más en lo que Bourdieu más adelante va a determinar como capital cultural. En este texto lo importante de entender son los conceptos del sentido social del gusto, donde va a decir que el gusto surge desde una concepción de la historia, que es un producto de la historia que nos imponen desde la educación. Va a determinar que hay un consumo cultural. Cuando él habla de consumo cultural, se refiere a que este es el desciframiento del arte o de la cultura que uno consume. Es el creer que uno está entendiendo ciertos códigos del arte que consume. Esto se lo puede relacionar con el texto de Fontana Rosa, que habla del cielo de los argentinos, que es el texto que le sigue, en donde nosotros como argentinos entendemos los códigos que hablan los personajes de Fontana Rosa, cuando ellos putean, cuando ellos hablan de las costumbres argentinas, de tomar mate, de ver un partido de fútbol con los amigos mientras hacen un asado. Ese texto lo podríamos entender nosotros fácilmente porque ya estamos acostumbrados a esos códigos culturales. Eso más o menos lo que se refiere Bourdieu a lo que se denomina consumo cultural. Después va a hablar sobre el concepto de la génesis social de la mirada. La génesis social de la mirada se puede entender como una invención histórica, a la vez como lo es el sentido social del gusto, que es algo que se nos impone mediante la educación. O sea, esto tiene que ver cuando nosotros consideramos o nos hacen decir qué es la cultura culta y cuál es la cultura vulgar, esos parámetros de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, eso tiene que ver lo que Bourdieu define como mirada social, la génesis social de la mirada. Se puede agregar a la génesis social de la mirada que es una imposición de un hábitus, porque, por ejemplo, a nosotros lo vulgar, como puede ser la cumbia villera, asociándolo también al texto de Lescano, es vulgar, pero en realidad no. Con el tema de la génesis social de la mirada, se puede decir que es la imposición de un hábitus a través de la educación, porque esta es la que determina qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que se considera como cultura culta y cuál es la cultura vulgar. A esto se puede asociar con el texto de Lescano otra vez, porque se podría decir que a nosotros se nos inculcó que la cumbia villera es de negro, que es malo, que es vulgar, cuando en realidad no, es una expresión de un sector social que surge después de que dejaron a sectores de la marginalidad con las políticas neoliberales que se llevaron a cabo a partir del año 1976. Y bueno, a partir del tema de la génesis social de la mirada, también se lo puede asociar con el tema que plantea Bourdieu sobre el relativismo cultural. Cuando Bourdieu habla de relativismo cultural, más que nada se refiere a esto de los gustos puros, de los gustos vulgares, y de cómo los gustos puros nos plantean que son universales, por ejemplo, el consumo de la música clásica, a diferencia del consumo de nuestro folclore o de la cumbia villera o de todas las expresiones que pueden salir en un barrio, por ejemplo. Cuando él dice que los gustos puros son universales, dice que son universales, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque no todos llegan a ese gusto universal. No todos, por ejemplo, tienen acceso al Colón, no todos tienen la misma pasión por la música clásica. ¿Por qué? Porque no todos tienen acceso a ella. Entonces ahí es la relatividad. También sostiene que los gustos puros son parte de la cultura burguesa y estos no tienen historia. No tienen historia porque surgen desde una negación de la cultura de los que sufrieron realmente. Y ahí hace la diferencia de los gustos vulgares. Los gustos vulgares, en cambio, dice que sí tienen historia porque nacen a través de un rechazo social.
Ahí es donde se entiende por qué salen las costumbres nuestras, por ejemplo, la de tomar mate, la de putear, la de ver fútbol con los amigos y comer asado, por ejemplo, el texto de Fontana Rosa, o de eso de escucharse un tanguito o escucharse un chamamé maceta cuando estás con tus familiares. Se lo puede asociar a eso. Esa es la diferencia que habla cuando él toca el tema del relativismo cultural. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya servido. No olviden suscribirse al canal de Movida Universitaria. Si tienen alguna duda, lo escriben en la caja de comentarios que lo vamos a estar respondiendo. Y activen en las notificaciones que vamos a estar subiendo los próximos videos explicativos sobre los demás temas de la cursada. Muchas gracias y les mando un abrazo.